La fragmentación de la realidad de las ciencias sociales. La fragmentación de la realidad en las ciencias sociales implica la existencia de diferentes enfoques y teorías que aborden aspectos específicos de la realidad social, lo que enriquece el conocimiento, pero también puede dificultar la integración y síntesis en los distintos conocimientos. Les vengo a hablar de la universidad y el conocimiento. Pues todos creeríamos que la universidad fue constituida y así permaneció durante todo el tiempo, pero no fue así. Tuvo una fisura intelectual entre la filosofía y la ciencia en el siglo XVI. Y esto se debió a que no tenían personal directivo permanente. No había un dirigente que estuviera ahí permanentemente defendiendo los derechos estudiantiles o los derechos académicos de los estudiantes. Así que tuvo este bajón. Pero entre el siglo XVI y el siglo XVIII, el cuerpo directivo tomó fuerza y se crearon en el siglo XVIII aquellas denominaciones que llamaron departamentos académicos, que se dividieron en asociaciones profesionales, revistas académicas, sistema de clasificación de bibliotecas. Esto se dio en Estados Unidos entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Línea de demarcación. Podemos considerar dichas denominaciones con referencias a 3 criterios básicos de delimitación. El primero es el pasado a presente, que configura una neta diferenciación entre la historia tal como se reorganizó en el siglo XIX y el trío conformado por la sociología, las ciencias políticas y la economía. Se conforman 2 presupuestos bien diferenciados acerca de cómo se llega a la verdad científica. Se debería tomar como evidencia los documentos escritos de la época en cuestión en particular aquellos que fueron escritos con propósitos distintos de los de informar a los historiadores de 3 siglos después. La unción fundamental es que si un embajador le escribe una carta a su monarca, él está tratando de informarle acerca de la situación del país donde ha sido asignado y lo está haciendo tal como ha llegado a enterarla. Si usted lee ese informe 3 siglos después, llega a saber en últimas lo que dijo el embajador. Qué bien puede lo que realmente el embajador creía. Y ellos a su vez lo impulsaron a usted a unos determinados archivos y también, claro está, en direccionar la historia política y diplomática. Es por cierto la parte de la historia que está mejor conservada en los archivos. La internacionalización de las ciencias sociales es un proceso que se ha desarrollado desde los orígenes de estas disciplinas y que se ha intensificado en la actualidad. Este proceso implica la interacción y el intercambio de conocimientos entre investigadores y académicos de diferentes países y culturas, lo que ha llevado a la creación de un espacio transnacional que poco a poco se impone. La internacionalización de las ciencias sociales ha sido objeto de reflexión y análisis en diversos estudios y artículos académicos que abordan temas como la historia de las ciencias sociales, las políticas científicas, el rol del Estado y las fuentes de financiamiento, entre otros. La internacionalización de las ciencias sociales ha experimentado un desarrollo significativo en los últimos años, debido a diversos factores que incluyen la globalización de la comunicación, la colaboración entre investigadores de diferentes países y la creciente importancia de la producción de conocimiento en el ámbito internacional. Algunos aspectos clave de este desarrollo incluyen la creación de redes y colaboraciones internacionales. La internacionalización ha facilitado la creación de redes de investigadores y colaboraciones entre instituciones de todo el mundo. Publicación en obras
extranjeras y acceso a fuentes de información. La internalización ha permitido a los investigadores sociales publicar en revistas y libros de alto impacto, así como acceder a fuentes de información de todo el mundo. La creación de un espacio transnacional. La internalización ha permitido a los investigadores sociales crear un espacio transnacional que poco a poco se impone, lo que les permite compartir conocimientos y experiencias sin tener que someterse a las reglas y categorías forjadas en el interior de sus fronteras nacionales. Con esto, la internalización de las ciencias sociales se ofrece una serie de beneficios para los estudiantes, docentes, investigadores y la disciplina en general, para fomentar la internacionalización de las ciencias sociales en un país. Se puede implementar diversas estrategias y políticas que promueven la colaboración, la comunicación y el intercambio entre investigadores y académicos de diferentes países y culturas. Esfera de la investigación. En los años 70 y 80 sucedieron otras dos cosas fundamentales para el tema. La primera consistió en una revolución de grandes alcances en las ciencias naturales. Las ciencias naturales fueron epistemológicamente muy estables desde el siglo XVII, en el sentido de que las primicias newtonianas y cartesianas siguieron siendo fundamentales para toda la actividad científica. La ciencia siguió considerándose como la búsqueda de las leyes más simples. La ciencia era objetiva, neutral, se ocupaba de los equilibrios y se consideraba acumulativa. Esta revolución maduró a finales del siglo XIX, pero ella no adquirió fuerza organizativa sino hasta el decenio del 1970. Viene y nos dice que la ciencia no es determinista y que todo lo que podemos alcanzar es una serie de afirmaciones probabilísticas acercándonos al futuro. Hoy, en cambio, varias ciencias naturales proclaman que la versibilidad es una primicia básica de las actividades científicas. El SOGLA de hoy es la fecha del tiempo. Incluso las partículas atómicas tienen un tiempo y cambian con el tiempo. Todo ha redundado en una modificación de las relaciones entre las ciencias sociales y las ciencias. Ahora hablaremos sobre los programas de reforma y qué tipo de ciencias sociales debemos construir. Se trata de decidir qué será en el aspecto organizacional de las ciencias sociales que heredamos con el fin de hacer concretar y definir las disciplinas existentes, aunque el enfoque no fue el más correcto porque se trata de reducir el número de disciplinas en lugar de definirlas. Basándose en el texto de Antonio Gide, en cualquier circunstancia social hay un número limitado de maneras de enfrentar un choque de valores. Uno es la separación geográfica, otra, más activa, es salirse, y una manera de enfrentar las diferencias es individual y cultural a través del diálogo. Al tiempo que empezamos a resolver los debates intelectuales, debemos decidir qué hacer en el nivel organizacional. Estas estructuraciones organizacionales de las propias ciencias sociales, ante todas estas disciplinas, lo que significa que ellas intentan conformar la preparación de los futuros estudiosos. Aunque tuvieron logros eficaces en los últimos análisis, la preparación de estos estudiantes no ha sido el mecanismo de control poderoso, ya que las disciplinas controlaban los patrones de las carreras. Es así que con estos nuevos procesos de organizaciones se complica que las ciencias sociales, las naturales y las de humanidades puedan desvanecerse, y estos nuevos programas sostienen nuevas disciplinas, por lo que se solicita el apoyo de las universidades. Asimismo, se trata de reducir el número de categorías de las que puedan dividir las ciencias sociales para poder definir las disciplinas buscando los objetivos y romper esas barreras entre la naturaleza y el ser humano. Estos tipos de objetivos son aceptables a las premisas por las ciencias. Todo esto nos conlleva a una pregunta: ¿cómo podemos recitar acerca de los posibles pasos que podríamos dar para abrir las ciencias sociales? Quizás no existe ningún plano fácilmente accesible en base al cual podamos
decretar, deducir o resolver unas reorganizaciones de las estructuras del conocimiento. Lo que interesa es incentivar las discusiones colectivas y hacer algunas sugerencias sobre caminos por los cuales podría llegar a solucionarse. Además, antes de considerar propuestas de reconstrucción, es más viable a través de las dimensiones importantes que se merecen debates y análisis más completos, tales como las implicaciones o reparaciones de rechazar las distinciones filosóficas entre los seres humanos y la naturaleza, las secuelas de negarse a considerar al Estado como origen y la intervención de aceptar la tensión interminable entre uno y los muchos individuos. ¿Qué ciencia social debemos construir? Bajo una disciplina interdisciplinaria en donde estudie de manera rigurosa y sistemática la sociedad y sus fenómenos. Esta ciencia debe basarse en análisis empíricos, teóricos, en las relaciones sociales, los procesos históricos y culturales, así como la comprensión de las experiencias humanas y las dinámicas individuales y colectivas. Sin olvidar algo importante, esta ciencia social debe ser crítica y reflexiva, teniendo como finalidad desafiar las ideas para la promoción de la justicia social, la igualdad de género, la dignificación y el bienestar de las comunidades. Las nuevas ciencias sociales que debemos construir deben estar en colaboración con otras disciplinas, como la sociología, la antropología, la economía y la historia, para llegar a una verdad y comprensión profunda en conjunto con la sociedad y las relaciones humanas que nos lleven a mejorar conocimientos para construir una sociedad más justa y equitativa.